Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. La administración local es la más cercana al ciudadano, la que vive de manera más directa los problemas de la vida cotidiana de la gente. Pero ser alcalde en estos tiempos de crisis que vivimos no es fácil. Hay que ajustar los presupuestos, aplicar recortes y contener el gasto. Esa es hoy por hoy la labor de la gran mayoría de los alcaldes. Don Ángel Currás, alcalde de Santiago de Compostela, muy buenas noches y bienvenido a Popular Televisión. Encantado. Y como siempre me acompañan 4 profesionales del mundo de la comunicación. Está al lado del señor alcalde María Méndez, colaboradora habitual de este programa. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Estupendo, hoy mejor que nunca con el frente. María Bastida en el otro extremo de la mesa. Buenas noches, María. Hola, ¿qué tal? buenas noches. Bien, gracias. Arturo Maneiro, muy buenas noches, Arturo. Muy buenas noches. Y Ana Peón, colaboradora también habitual de esta casa. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Señor Currás, asumió usted hace muy poco tiempo la alcaldía de Santiago después de la dimisión de su predecesor Conde Roa. No se puede decir que le haya tocado una tarea fácil, una situación cómoda. Ha tenido que enfrentar usted una crisis de gobierno en medio de una crisis económica importante. De la primera crisis parece que usted ha salido con holgura, sin mayores problemas. De la segunda, de la situación de endeudamiento del Ayuntamiento de Santiago, como de muchísimos otros ayuntamientos y municipios de Galicia, la situación es más delicada, ¿no? Sí, evidentemente, la situación económica desde luego no se va a resolver en esta legislatura ni en la próxima, especialmente lo que se refiere al Ayuntamiento de Santiago. Nosotros conocíamos la situación que tenía ya hace años, pero la sorpresa fue cuando el 1 de julio, que es cuando accedemos como grupo de gobierno al ayuntamiento, pues percibimos que la deuda se situaba prácticamente en 70 millones de euros, ¿no? En un ayuntamiento que los últimos presupuestos pues eran de 95 millones de euros. Entonces, claro, esta situación no es una situación nueva, pero sí es cierto que en una ciudad que tiene 95.000 habitantes como Santiago, pues poder recuperar la salud económica del ayuntamiento es muy compleja. Es de alguna manera una situación que hemos abordado ya desde el primer día y puedo decir que en los 6 meses de gobierno, es decir, del 1 de julio al 31 de diciembre, reducimos esa deuda en 6,3 millones de euros. Por tanto, yo creo que con políticas serias, con políticas de ajuste, se puede resolver muchos de estos problemas, pero es cierto que no era fácil, no era fácil. Santiago ha reconocido unas 2.000 facturas que estaban pendientes de pago. Si me equivoco, me corrige, 13 millones de euros estaban pendientes. Son esos 2.000 o 13 millones de euros que han ido a pago de proveedores a la línea de crédito que ha habilitado el Gobierno central, ¿no? Exactamente, se ha pagado. ¿Se están pagando ya? No, se ha pagado en su totalidad la semana pasada. El 23 de mayo firmamos con 11 entidades bancarias de la ciudad créditos por importe de 12,7 millones de euros y la semana pasada hemos pagado ya la totalidad de este importe. Por tanto, hay numerosas empresas, numerosos autónomos e incluso familias de la ciudad que estaban en una situación precaria y de asfixia económica que, bueno, que han visto por lo menos que el ayuntamiento ha cumplido con la propuesta y con el compromiso que había de solventar esta situación. Bien, ahora tenemos 10 años por delante para amortizar este crédito, pero creo que... 2 años de carencia, 2 ¿no? años de carencia, pero creo que lo más importante es que esas familias bueno, pues pudieran ver el final del túnel, ¿no? Son facturas, en muchos casos, de hace 9 y 10 años. 9 y 10 años. El plan de pago a proveedores ha sido para muchos ayuntamientos una tabla de salvación y sobre todo para esos proveedores, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas, ha sido también evidentemente una tabla de salvación de poder cobrar. Sin embargo, usted lo ha dicho, esto es un crédito que hay que devolver. Es un crédito que tiene una carencia de los 2 primeros años, un crédito a 10 años que implica un plan de ajuste importante, ¿no?
usted como alcalde, para cumplir con esos pagos de aquí a 10 años, ¿tiene prevista el incremento de algún tipo de impuesto? No. ¿O la creación de alguno nuevo? No, más bien todo lo contrario. Debo decir que ya en el presupuesto del presente ejercicio, que presentaremos la próxima semana, bueno, esta semana será ya posiblemente la comisión informativa correspondiente, está contemplado una partida entre 60 y 100.000 euros para que el IBI de familias que están en situaciones complejas, están en paro, se reduzca hasta un máximo de 100 euros. Por tanto, esa es una de las primeras medidas que vamos a aplicar. En el 2013 se van a aplicar otras medidas de reducción de impuestos, pero decir que no se incrementa ninguno, a no ser, lógicamente, el IBI, que deriva no de una decisión nuestra, sino de una decisión del Gobierno de Madrid. La revisión de los valores catastrales en 2009 y el decreto, creo que es el 20/2011 del año pasado, pues lógicamente obliga a incrementar el gravamen para algún tipo de bienes, pero desde luego no es por una decisión del Ayuntamiento de Santiago. Bien, no hay incremento o nuevos impuestos, pero sí hay ajustes, ¿no? Entiendo que la semana pasada usted ha tenido manifestaciones de algunos trabajadores del ayuntamiento que rechazan las medidas de ajuste en materia laboral. ¿En qué consisten concretamente esos ajustes en la plantilla del Concello? Yo me alegro que diga la palabra ajustes, porque se está hablando reiteradamente y machaconamente del tema recortes y no es así, ¿no? Lo cierto es que un importe en torno a 940.000 euros estaba destinado a gratificaciones por jubilación y ayudas sociales, además de productividad. Claro, esto posiblemente en el 2004, 2005, 2006 era posible afrontarlo desde el Ayuntamiento. Lo cierto es que ahora, con la situación económica que tenemos, con la deuda que tenemos, no es posible. Hay una negociación abierta con los funcionarios, hay una negociación abierta con los sindicatos y nosotros planteamos una reducción importante de esto. Por ejemplo, tema de jubilaciones. Cualquier funcionario que se jubilase en el ayuntamiento tenía, no por una jubilación anticipada, sino por una jubilación a la edad que le corresponde, una gratificación que el año pasado fue en algún caso de 70.000 euros. Evidentemente, esto hoy no se sostiene. Por otra parte, los complementos por productividad suponían pues, prácticamente 2 cuotas anuales de en torno a 180 euros cada semestre. Y luego teníamos ayudas sociales para guarderías de los hijos, para prótesis, en fin, incluso para constituir algún seguro privado, ¿no? Bueno, pues esto yo entendiendo que en algún momento se ha podido afrontar por el Ayuntamiento de Santiago, es cierto que a día de hoy esto no es viable. Nosotros planteamos una reducción importante y que progresivamente vayan desapareciendo, pero es que ha ocurrido en otros ayuntamientos como Ferrol, como Ourense, como A Coruña, y Santiago evidentemente no puede quedarse al margen de ello. Señor Currás, el proyecto de la Ciudad de Cultura es un proyecto que usted conoce muy bien. Ha sido usted gerente de la Fundación de la Ciudad de la Cultura durante 5 años y ha estado en los orígenes de la creación, de la iniciativa de este proyecto. ¿Le da pena ver paralizado el proyecto tal como fue concebido en sus inicios? No, ¿Cree que es una pérdida para Santiago? Me da rabia ver la Ciudad de la Cultura, como decía recientemente, con una trinchera en medio de los edificios construidos, ¿no? Bien, la Ciudad de la Cultura, diseñada en el año 99, era un proyecto muy ambicioso del presidente Fraga, era un proyecto que pretendía generar unos equipamientos culturales para Galicia, no para Santiago, y este proyecto se ha visto truncado en el año 2005, cuando cambia el gobierno y el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista deciden paralizar inicialmente durante unos meses y posteriormente continuó toda la legislatura 2 edificios, el Teatro de la Música y el Centro de Nuevas Tecnologías. Edificios, por cierto, que tenían ya una financiación plurianual y que hoy estarían absolutamente terminados y equipados. Claro, a partir de ahí ocurre la crisis económica y yo entiendo que en este momento pues, no podemos plantear
que se construyan 2 edificios con un coste estimado entre 120, me parece, y 140 millones de euros. Es cierto que en este momento no podemos pedir eso, pero también es cierto que hemos perdido una oportunidad, y yo lo sigo diciendo, una oportunidad única de tener un equipamiento cultural arquitectónicamente único, porque además no podemos fraccionarlo. Esto no es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en donde en cada espacio del Turia, del cauce del Turia, hay un edificio. No, este es un proyecto arquitectónicamente integral y también desde el punto de vista cultural, pero es cierto que también que estamos en la situación en la que estamos y que aunque yo como alcalde seguiré pidiendo que se concluya, pues en este momento no puedo hacerlo. Bien, señor alcalde, le propongo abrir un turno de preguntas a mis compañeros de mesa. María, por favor, comienzas. Sí, señor Currás, a mí me sorprende que usted hace unos meses hubiese declarado, voy ahora a tocar el tema de las fusiones, ¿no?, de los municipios, que hubiese declarado que estaba de acuerdo, que creía que era un buen criterio, ¿no?, para llevar a cabo, y luego posteriormente incluso comentó que Santiago tenía un partner, un candidato ahí que podría ser factible, que es Boqueixón. Sin embargo, posteriormente le he visto un poco con más reticente en este aspecto. ¿En qué momento está? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Santiago tiene algún candidato? Bien, esa es una posibilidad que está sobre la mesa y que evidentemente no hemos abandonado. Es cierto que vamos a pedir un estudio de viabilidad de esa propuesta tanto para el Ayuntamiento de Santiago como para el Ayuntamiento de Boqueixón. No es que yo sea reticente ahora, es que yo creo que hay que hacer un estudio previo y desde luego en tema de fusión de ayuntamientos hay que ir con cierta calma. Es decir, no podemos utilizar exclusivamente un criterio demográfico para justificar la fusión. Yo creo que en el caso de Santiago la fusión con el Ayuntamiento de Boqueixón es viable, entiendo desde el punto de vista político, pero necesitamos un acuerdo, o mejor dicho, un estudio de viabilidad económica y técnica de esta fusión. Será más difícil sin duda con ayuntamientos de la envergadura de Ames o de Teo, pero todas las posibilidades están abiertas. Pero al margen de eso, yo creo que hay otras soluciones. Mire, la mancomunidad de ayuntamientos de la comarca de Santiago agrupa a 7 concellos. Bueno, pues esta mancomunidad, en la liquidación del presupuesto del año 2011, tiene un remanente de tesorería de 240.000 euros positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las actuaciones que se han abordado en los últimos años han sido cero, exclusivamente. O sea, falta de actividad. No había actividad. Exacto. No había ninguna actividad. Bueno, pues yo creo que tenemos también que analizar la posibilidad de otro tipo de cooperación, sea la mancomunidad o sea otra fórmula distinta. Yo creo que es posible que los ayuntamientos de la comarca de Santiago podamos compartir servicios, pues por ejemplo el de bomberos, que es algo que quiero retomar, por ejemplo depuración de agua, por ejemplo, por supuesto transporte, ¿no? Por tanto, yo creo que hay fórmulas. Creo que hay fórmulas y de hecho con algún ayuntamiento como Ames pues estamos planteando algún tipo de cooperación ya. Vamos a ver si es posible con los demás ayuntamientos, pero no abandono en absoluto la propuesta de fusión con Boqueixón, pero partiendo siempre de un estudio serio. María, por favor. Sí, buenas noches, señor alcalde. Yo quería preguntarle, usted ha concurrido a las elecciones no en puesto de salida y se ha encontrado de repente con la alcaldía, entonces me gustaría saber si ha despertado en un sueño o si esta es la peor de sus pesadillas. No, hombre, pesadilla, ser alcalde de Santiago nunca es una pesadilla. Yo creo que es un enorme orgullo. La capital de Galicia tiene proyección no solamente en España, sino en todo el mundo y además lo estamos viendo continuamente, por tanto, para mí es una gran satisfacción y es un orgullo ser alcalde de Santiago. Bien es cierto que no me ha gustado serlo de la forma en la que lo he sido, en donde pues, un alcalde, un amigo como Gerardo Conde Roa, pues ha tenido lógicamente que abandonar esa responsabilidad y yo creo que tenía propuestas muy ambiciosas para esta ciudad y que no ha podido desarrollarlas, ¿no? Por tanto, yo quiero también alguna de esas propuestas llevarla a cabo y por lo demás, bueno, pues la situación es la que es. Sabemos que no es fácil en este momento llevar a cabo proyectos muy ambiciosos por las circunstancias económicas, pero creo que Santiago merece la pena luchar y desde luego tenemos la mayoría suficiente para hacerlo.
Es que eso también le iba a preguntar, si tiene margen de maniobra, es decir, si cree que su legislatura va a ser única y exclusivamente continuista, no continuista en el sentido de lo marcado por Gerardo Conde Roa, sino pues un poco capear con la situación, o si hay margen de maniobra para hacer algún proyecto con el que los ciudadanos creo que no se llaman. Sí. De hecho, en este momento tenemos en marcha ya el proyecto de la nueva depuradora de Santiago, que es un proyecto que se ha retomado porque no era correcta la ubicación que antes tenía. Yo creo que esperamos llegar a tiempo para que los fondos europeos, que son 35 millones de euros, podamos disponer en su totalidad de ellos. Tenemos en marcha otros dos propuestas de infraestructura en la ciudad, como es la duplicación de un acceso al polígono industrial de Santiago, como es un túnel subterráneo, mejor dicho, un paso inferior en una zona que genera colapso en la ciudad, como es Conxo, y hay otras propuestas interesantes. Yo creo que sí, y luego la colaboración con la Xunta y la colaboración con la Diputación, además del consorcio de la ciudad, que nos permite plantear propuestas muy ambiciosas, por ejemplo, un centro que vamos a tener próximamente, como es de rehabilitación de edificios históricos. Creo que esto en Santiago lo puede abordar. Arturo. Sí, yo quería pasar un poco a tema aeropuertos. Buen tema. En estos momentos en Galicia, bueno, pues siempre se ha hablado y muchos hemos escrito incluso de ese tema, de la necesidad de racionalizar todo el servicio de aeropuertos, infraestructura de aeropuertos de Galicia, y no tener tantos como tenemos. En este momento, Santiago parece que es el que realmente tiene mayor capacidad de operaciones, y también tiene ahí un poco, que también nos puede explicar el destino del anterior terminal y todas estas cosas, pero sobre todo las relaciones con los otros ayuntamientos, Vigo, Coruña, para racionalizar el servicio del aeropuerto, ¿están en función? ¿Hay proyecto? ¿Cómo está la situación? Yo desearía, no solamente que en este tema, sino en otros temas, la relación de Santiago con los demás ayuntamientos, especialmente con La Coruña y Vigo, puesto que son los dos ayuntamientos que tienen aeropuerto, no sea de rivalidad, sino que sea de colaboración. Esto es clave si queremos hacer viable los tres aeropuertos. Si no es así, evidentemente, va a ser muy complejo competir por un mismo mercado, porque la situación económica también lo hace difícil. Santiago indudablemente tiene las mejores instalaciones, el mejor aeropuerto de Galicia, y además nadie duda de que es el aeropuerto de referencia de Galicia. Pero tenemos a 2 horas y media un aeropuerto que ha diseñado una estrategia muy inteligente, que es el aeropuerto Sá Carneiro en Oporto, y que está haciendo daño evidentemente a los 3 aeropuertos gallegos, pero especialmente a Vigo, ¿no? Por tanto, yo creo que la colaboración tiene que establecerse desde la especialización de estos aeropuertos. No podemos seguir optando todos a vuelos de bajo coste, cuando creo que en una Galicia y en un eje atlántico comunicado por autovías, la distancia de 40-50 minutos entre las 3 ciudades, o incluso con otras ciudades, con Ourense, Ferrol o Lugo, yo creo que facilita enormemente que no se establezcan realmente esos recelos de unos aeropuertos con otros. Tenemos ejemplos en Bilbao, tenemos ejemplos en Cataluña. Girona en este momento es uno de los aeropuertos más rentables de España. Los últimos resultados es que dan unos resultados positivos de más de 10 millones de euros. Y es un aeropuerto pequeño, pero que juega evidentemente en las líneas de bajo coste. Y Barcelona, que es un gran aeropuerto, está lógicamente con otro tipo de vuelos. Tenemos Álava, por ejemplo, Vitoria, que es un aeropuerto orientado sobre todo a carga. Bueno, pues algo habrá que plantear aquí, y desde luego yo creo que la relación con las otras ciudades tiene que ser precisamente para colaborar en el diseño de los 3 aeropuertos, no para competir. Ana, por favor. Buenas noches, señor Currás. Buenas noches, Ana. Usted, en esta reciente reestructuración de las funciones dentro de la corporación, se ha reservado para sí la Concejalía de Cultura. ¿Quiere esto decir que va a ser la niña mimada de este mandato? Y le pregunto también otra cosa
relacionado con el tema de la cultura. Los Años Santos han sido un importante dinamizador para la ciudad de Santiago. El próximo Año Santo no va a ser hasta el 2021. Hablaba usted antes de que no hay mucho dinero para hacer proyectos muy ambiciosos. ¿Qué se puede hacer para mantener este tirón y que siga llegando peregrinos y visitantes a Santiago, teniendo en cuenta eso, que hasta dentro de 9 años no habrá un próximo Año Santo? Hay un hecho cierto que nadie duda. El Camino sigue teniendo un gran atractivo internacional. El Camino de Santiago sigue dinamizando la ciudad de Santiago. Bien, es cierto que con los problemas, repito una vez más, de la crisis económica. Pero esta mañana me daban los datos de pernoctaciones en un hotel de la ciudad, concretamente el hostal, el ejercicio pasado, y se ve que aumenta enormemente los países de nuestro entorno, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y también Estados Unidos y Brasil y Japón, por ejemplo. Estamos generando un gran atractivo internacionalmente y yo creo que eso hay que potenciarlo, también con propuestas que yo creo que tienen que ser inteligentes. La marca de Compostela es una marca muy interesante y que además vende muy bien. En ese sentido, el hecho de que tengamos un Año Santo en el 2021 no quiere decir que no siga habiendo propuestas de Tour Galicia, propuestas del Ayuntamiento de Santiago y de Tour España para potenciar este camino de peregrinación. Pero es que ayer mismo en Santiago teníamos un concierto en la catedral, concierto Eurovía, que es que ha estado por las mejores catedrales de Europa y que han querido que la última etapa fuera precisamente Santiago, lo cual demuestra que el destino Santiago culturalmente y turísticamente es muy interesante. ¿Por qué Santiago en el ámbito de la cultura? Pues porque Santiago es ciudad europea de la cultura y porque Santiago es la meta del primer itinerario cultural europeo, que es el Camino de Santiago. Precisamente se cumple el 23 de octubre, 25 años de esa designación, que lo vamos lógicamente a conmemorar con la dignidad que eso exige. Tenemos que potenciar todos los días el camino, tenemos que potenciar el patrimonio y proyectar el patrimonio artístico, el patrimonio cultural que tiene Santiago. ¿Y por qué me he quedado yo con esa competencia? Bueno, de hecho la estaba desarrollando ya en los últimos meses. Creo que es una competencia estratégica para la ciudad de Santiago y que aunque evidentemente yo no estoy en el día a día de la programación cultural, pero las líneas en materia de cultura yo creo que se pueden y se deben de marcar lógicamente desde la alcaldía. Alcalde, muchísimas gracias por su presencia en Galicia Opina. Le deseamos pues todos los éxitos en su nueva situación de alcalde de la capital de Galicia y espero verle pronto por aquí. Muchísimas gracias, Carla. Yo encantado de estar con vosotros. Cuando queráis vuelvo. Muy bien, muchas gracias y muy buenas noches. Y ustedes, por favor, no se vayan. Hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y seguimos comentando la actualidad. Hasta ahora mismo.